¿Cómo están, amigos del canal? En esta oportunidad volvemos con una segunda parte de la sección de fans de Latinoamérica de Modern Talking, en donde los fans nos van a estar contando sus anécdotas y cómo conocieron la música de Modern Talking. Antes de comenzar, te recuerdo que si no estás suscrito al canal, puedes hacerlo haciendo clic en el botón y activar la campanita para no perderte ninguno de los videos de este canal. Ahora sí, vamos a continuar con esto que te decía. Escuchemos a 4 fans de Latinoamérica hablar de cómo conocieron Modern Talking. Mi nombre es Héctor, soy originario de México, de la Ciudad de México para ser exactos, y quiero colaborar con este video al grupo de fans de Modern Talking. Quiero agradecer a Lautaro la invitación que me hizo y espero que esto les sea de ayuda. Bueno, pues por allá de 1986 fue cuando escuché por primera vez a Modern Talking en una estación que nos transmitía tanto Italo Disco como Eurobeat. Para todos nosotros fue un éxito rotundo. Nos cautivó el oído. Esos sonidos, producto alemán, que bueno, en ese momento no sabíamos de dónde procedían, pero definitivamente fue un bombazo para nuestros oídos y para el gusto de la música que se escuchaba en México en los 80s. Mucho también contribuyó, como les comentaba, la estación Cosmo Estéreo 103.3, hoy ya desaparecida. Sin embargo, gracias a los esfuerzos de algunos compañeros y adictos a la música, tenemos este tesoro preservado en el cual escuchamos cómo se presentaba y cómo disfrutábamos los temas de Modern Talking por la radio. Olá a todos os fãs de Modern Talking na América Latina. Eu sou o Valver, falo aqui do Brasil, estado de Goiás. E meu primeiro contato com o Modern Talking foi no ano de 2001. Eu tinha 12 anos e foi numa tarde, escutei a música Don't Play My Heart do álbum Back for Good, de 98. Uma música linda, que eu sou apaixonado, né? Foi a minha primeira música, meu primeiro contato com o Modern Talking, né? E desde então, aí, quando eu ouvi essa música, eu fui tentar descobrir quem cantava, né? E depois de pesquisar bastante, vi que era uma coisa muito extensa, né? Modern Talking é uma coisa muito extensa, são várias músicas, para mim, todas perfeitas. E desde aí então eu fiquei fã, fiquei apaixonado, né? Porque não tem como não ficar. E tive a oportunidade de ir em 2016 no Chile, né? No concerto que o Thomas fez com a banda. Fui na Argentina, em Buenos Aires também, né? E foram excelentes oportunidades. Até na Argentina tive a oportunidade de ter meu Back for Good autografado. Isso aqui eu vou guardar pro resto da minha vida. Então é isso. Então um grande abraço ao Thomas Anders, um grande abraço ao Dieter Bohlen, um grande abraço a todos os fãs de Modern Talking da América Latina e do mundo. Até mais. Hola, mi nombre es Ana María Muñoz Alburquenque, soy de Chile, ¿ya? Y soy una gran fan del grupo Modern Talking, ¿ya? Los conocí y comencé a escuchar en el año 1988, cuando pude ver a Thomas Anders acá en Viña del Mar. Lamentablemente no pudieron venir ambos. Y desde ahí comenzó mi pasión por la música de este grupo, ¿ya? Comencé a coleccionar todo lo que era correspondiente a la música de ambos. Si pueden apreciar acá, están todos. Tengo la colección, bueno, ya es una colección ya dorada para mí, todo lo que son los cassettes de ese tiempo, cuando yo tenía 11 años. Es la colección casi completa.
Y bueno, a posterior comencé y continué con los CD de la música. Y lo más importante, también comencé a hacer mi propio álbum de todo lo que era la seguidilla de sus presentaciones y de las fotos que tenían tanto en Chile como en otros países. Si me acompañan acá, pueden apreciar el gran álbum que comencé a hacer, ya, con todo lo que son fotos al interior tanto de Thomas como Dieter, en todo lo que son la existencia también de su música, todo lo que son ahí pueden apreciar ambos, todo lo que son sus presentaciones, foto que había, póster que había, lo canjeaba, lo obtenía como fuera, a través de mi compañera de colegio, ¿ya? Y ahí pueden ver ustedes que esto sigue ya bastante más adelante. Y por último, la joya más preciada de música que logré obtener, esto me costó bastante, fue un álbum bastante peleado, ¿ya? Que fue el The Final Album. Su música ha sido muy importante porque hasta el día de hoy ha estado presente en mi vida. Tengo mi propio canal de YouTube, en donde la mayoría de los covers son de Mother Talking. Un gran beso para Thomas, otro para Dieter. Que estén muy bien. Hay muchas cosas que nos acompañan a lo largo de la vida y la música es una de ellas. Hace 22 años conocí a la banda de música y los artistas que me acompañan hasta hoy. Hace 22 años volví a Mother Talking, ese grupo musical que había nacido a mediados de los 80 y disuelto a fines de esa misma década. Pero ahora estaban de vuelta Dieter Bohlen y Thomas Anders, y con ellos todo el universo musical que los rodea. Pude disfrutar con 17 años ese final de la década del 90 y comienzo de los años 2000, con esos 6 álbumes que nos regaló ese gran productor Dieter Bohlen y ese gran cantante Thomas Anders, y todo el equipo que trabajó con ellos. Esa fue la gran primera etapa de mi fanatismo, conociendo al grupo, sus integrantes y lo que habían hecho en los años 80, todos sus logros, premios y grandes triunfos, y también sus conflictos y fracasos. Después vendrían años de sumergirme en artistas relacionados a Dieter y a Thomas, luego de su segunda separación en el año 2003, y hasta el año 2014, que marcaría una tercera etapa en mi vida con lo que fue el primer recital en vivo de Thomas Anders y la banda de Mother Talking. Algo realmente maravilloso, fue una experiencia increíble poder escuchar todos esos temas que tanto había disfrutado en vivo. Después le seguirían 4 shows más, incluyendo viajes a su tierra natal, Alemania, que pude realizar, y saber que hasta hoy y para siempre su música sigue viva. Bueno, amigos del canal, esto fue todo en esta segunda parte de Fans de Latinoamérica, contando sus anécdotas y su primera impresión al conocer la música de Mother Talking. Como bien vimos en esta oportunidad, fueron fans de Argentina, México, Brasil y Chile los que nos contaron acerca de su pasión por Mother Talking, Dieter Bohlen y Thomas Anders. Espero que te haya gustado este video. Vamos a estar compartiendo más anécdotas de fans de Latinoamérica, buscando y recompilando esa información que tanto queremos saber sobre cómo influyó Mother Talking en Latinoamérica.
Y no te olvides de suscribirte al canal si todavía no lo hiciste, haciendo clic en el botón de abajo y activa la campanita para no perderte ninguno de los videos que voy a estar subiendo en las próximas semanas. También te invito a que revises los videos publicados sobre el mundo de la música que ya están en el canal. También podés encontrarme en Instagram buscando Retro Talking Mix. Seguime porque ahí también voy notificando sobre los videos que voy subiendo al canal y comparto además información sobre el mundo de los 80, fotos, videos y demás. Sin nada más que comentar, les mando un abrazo enorme a todos los fans de Latinoamérica y en especial al fan club de Modern Talking en Argentina. Un abrazo enorme y nos vemos en el próximo video.